Bienvenidos a nuestro video sobre el modelo de simulación financiera para el gasto en educación pública de Costa Rica. Empecemos por la base de la estructura básica, en este caso, de este modelo financiero. ¿Y qué es un programa público? En esencia es una fábrica de bienes o servicios destinados a una población específica. Estos programas satisfacen necesidades básicas, generan valor público y tienen efectos a corto, mediano y largo plazo. El presupuesto público, por otro lado, es el reflejo monetario de un plan o programa. Tiene dos lados: el presupuesto de ingresos, que muestra cuánto dinero se tiene y de dónde proviene, y el presupuesto de egresos, que detalla cómo se gastará este dinero para lograr los objetivos del programa. También es importante analizar la relación presupuesto y programas públicos. La relación entre presupuesto y programa se desglosa en 5 niveles. El presupuesto de egresos, que es el punto de partida. Tenemos los recursos, que son los insumos necesarios, las actividades, como las acciones a tomar, los productos, con los resultados esperados, y los efectos e impactos, con los cambios a largo plazo para la sociedad. En la elaboración de presupuestos institucionales, para construir un modelo de costeo y proyección de presupuestos en educación, debemos seguir algunos requisitos claves. ¿Cómo lo es? Primero, identificar productos y resultados esperados por programa y año, calcular el costo necesario para cada objetivo, adaptar los recursos según las diferencias regionales y niveles educativos, consolidar presupuestos para un mejor control, evaluar las herramientas disponibles en el mercado. Y ahora, entrando en el análisis del modelo financiero, debemos tomar en cuenta factores mínimos para la proyección de presupuestos. ¿Y qué factores debemos considerar para construir el modelo? Es importante tomar en cuenta proyecciones poblacionales para entender cuál será la demanda futura, así como las tasas o factores que pueden incidir en el presupuesto, ya sea en su reducción o en su inflación. Por ejemplo, la tasa del Producto Interno Bruto PIB, que nos hace un impacto directo en la economía. Las tasas de inflación, considerando el aumento de los costos de los productos de la canasta básica. También los presupuestos y cifras estudiantiles asignados dentro del ministerio. Esto sería la información interna que se va a tomar en cuenta a la hora de costear. También se debe tomar en cuenta el contexto internacional y nacional para considerar eventos globales y locales, como en este caso uno global, la pandemia, o alguna crisis financiera interna en Costa Rica. La razón de una selección de un periodo o un porcentaje de educación y que se ha ejecutado tiene que ver, por ejemplo, en los datos históricos y cuál ha sido el uso que se le ha dado a un presupuesto, por ejemplo, actual ajustado. Empezando con los cálculos, el costo nacional por persona estudiante, en este caso el promedio para el año 2021, surge del análisis del presupuesto actual ajustado asignado en el año 2021, que fue de más de 2.000 millones de colones. Esto se debe dividir entre la cantidad de estudiantes matriculados en el respectivo año 2021, que fue aproximadamente de 1 millón de personas estudiantes. El resultado del costo en colones sería de 1.917.000 colones para el costo promedio nacional por persona estudiante en el 2021. A partir de esto se puede proyectar el presupuesto actual requerido implementándole los factores de inflación, del Producto Interno Bruto, del índice de precios al consumidor, respectivamente. Entonces podemos ver en el ejemplo que para el año 2021 tenemos el dato actual de los 2.000 millones y luego a este se le va multiplicando
el factor de inflación. En este caso, el índice de precios fue mayor en comparación con la tasa del Producto Interno Bruto. Por tanto, se toman los escenarios que sean menos riesgosos para estimar cuáles serían los costos proyectados hasta el 2025. Entonces, por ejemplo, para el año 2022 se le multiplica el monto del año anterior, del 2021, de los 2.000 millones, un 4%, un 4.10% que nos daría en el 2022 2.155 millones aproximadamente. Así sucesivamente hasta el 2025, donde también se le suma el 3%, dando como resultado 2.000 millones 472.000 millones de colones. Entonces aquí tenemos una proyección más certera en el sentido que toma factores del contexto nacional y cómo se va a ir comportando los requerimientos del MEP en cuanto a presupuesto. Como ejemplo también se muestra el costo promedio proyectado por persona estudiante para el año 2025 a nivel nacional. Entonces, para esto tomamos el último valor proyectado en los presupuestos requeridos, al que le aumentamos sucesivamente diferentes porcentajes del índice de precios al consumidor, que nos da los 2.000 millones 472.000 millones, y lo dividimos entre aproximadamente 1.124.000 estudiantes que se espera matriculen según el INEC y sus estadísticas de proyección a la población en el año 2025. Entonces, como podemos ver, aumenta el costo por persona estudiante nacional en 2.199.667 colones para el año 2025. Otro análisis muy importante es el costo promedio por región en la persona estudiante, y para ello se toma en cuenta los presupuestos aproximados que se asignan en cada una de las 27 regionales del Ministerio de Educación Pública. Entonces tomamos el año analizado, por ejemplo, en este caso vamos a tomar el presupuesto que se asigna en el 2021 para las diferentes regionales y lo dividimos en la cantidad de personas estudiantes matriculadas en esa región. Por tanto, como vemos en la matriz, hay un monto que va desde los 3.947.000 en Guapiles hasta montos como el de Sarapiquí de 1.500.000 colones, y así en unos intermedios de 2.400.000, por ejemplo, en San José Oeste. Por último, tenemos el costo promedio por nivel educativo. En este caso, lo que hacemos es distribuir el presupuesto actual ajustado según el nivel de preescolar, primaria y secundaria. Para ello, se toman en cuenta los pesos relativos de, por ejemplo, la distribución en remuneraciones, en mobiliario y algunos otros aspectos que se pudieron identificar por nivel educativo, lo cual no es replicable a todas las partidas o programas que se trabajan en el MEP, pero en este caso nos muestra una representatividad de importante peso, que es mayor a un 75% en el caso, por ejemplo, de la partida en remuneraciones. Entonces, para ello vemos, por ejemplo, que en preescolar hubo un presupuesto de 2.000 millones. Eso dividido entre 137.000 estudiantes nos da un costo de 1.500.000. Luego en primaria, donde hay un costo de 15.000 millones para 457.000 estudiantes como división, dándonos como resultado 1.540.000, es decir, un 42% del peso. Y por último, secundaria, con una asignación de presupuesto de 35.000 millones dividido entre 500.000 personas matriculadas. Todo esto como aproximados en el año 2021 para el presupuesto y para la matrícula, dándonos un porcentaje bastante fuerte de 2.314.000 en cuanto al costo si comparamos entre los niveles educativos y su peso relativo versus un 100%. Y así podemos ir calculando a los niveles de desagregación que quisiéramos, por ejemplo, centro educativo, incluso el grado
y demás detalles que se quieran estimar teniendo la data desagregada a la información que se quiera analizar. Como conclusión, en resumen, la formulación, gestión y control presupuestarios requieren una sólida base de datos. Esta información ordenada y procesada nos ayuda a tomar decisiones efectivas en términos de eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad, equidad y todo el tema del impacto de programas de educación pública en el Ministerio de Educación. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del modelo de simulación financiera para el gasto de educación pública en Costa Rica.